En esta ocasión me gustaría proponerles algo a propósito de la así llamada literatura de autoayuda. Dice que se trataría de un género de no ficción que busca ofrecer herramientas, consejos y estrategias para la autosuperación y mejora de aspectos de la vida personal, emocional y social, como la autoestima, la felicidad, el manejo del estrés o el éxito profesional. El pionero del género sería un libro de mediados del siglo XIX, del año 1859, que se llamaba, el título era justamente Self-Help, o sea, autoayuda, de un tal Samuel Smiles. Yo les propondría lo que sería un breve ejercicio de, digamos, podcast de autoayuda. Podcast de autoayuda. Hola, esto es Mondo Edu. Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llámame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. En esta ocasión me gustaría proponerles algo a propósito de la así llamada literatura de autoayuda. Encontré en las redes una definición que dice que se trataría de un género de no ficción que busca ofrecer herramientas, consejos y estrategias para la autosuperación y mejora de aspectos de la vida personal, emocional y social, como la autoestima, la felicidad, el manejo del estrés o el éxito profesional. Bueno, yo confieso que no soy lector de libros de autoayuda, probablemente por prejuicios o por asumir de manera quizás arbitraria que los problemas que uno pudiera tener de autoestima, búsqueda de la felicidad, manejo del estrés, etc., no se solucionan a través de la lectura de libros que tienen como cometido explícito solucionar esos problemas. Es un poquito pretencioso. Por supuesto hay libros, toda la gran literatura, desde Cervantes a Borges, de Shakespeare a Joyce, de Stendhal a Houellebecq, que no tienen ese objetivo, pero que sí ayudan al lector planteándole nuevas inquietudes o interrogantes, abriéndole la cabeza, forzándolos a replantearse cuestiones que pretendían resueltas. Pero sí, reconozco que, como decía, hay prejuicio probablemente de mi parte. En todo caso, no se puede dejar de reconocer el éxito que este tipo de libros tiene. Es evidente que tocan algún nervio sensible de la sociedad de nuestro tiempo. El pionero del género sería un libro de mediados del siglo XIX, del año 1859, que se llamaba, el título era justamente Self-Help, o sea, autoayuda, de un tal Samuel Smiles. Pero el boom de la literatura de autoayuda podríamos decir que se registra en los últimos 40, 50 años. El primer libro que mi memoria registra de este boom sería Mis zonas erróneas o Tus zonas erróneas, de Wayne W. Dyer, que se publicó en 1976 y en nuestro idioma, en español, en 1979. Es uno de los libros más vendidos del género que se sigue editando y se sigue vendiendo. Luego, montados en su éxito, aparecieron muchos más y siguen apareciendo nuevos títulos casi semanalmente. Por lo que uno puede ver de los títulos y de las lecturas de las solapas, son libros que abrevan para sus cometidos en conceptos que provienen de disciplinas que van de la psicología a la física cuántica, pasando por la antropología
y la espiritualidad. Basándome en lo que les dije antes sobre la autoayuda que puede brindar, que puede proveer la literatura que no es explícitamente de autoayuda, yo les propondría lo que sería un breve ejercicio de, digamos, podcast de autoayuda. Para ello yo compartiría con ustedes algunas reflexiones a partir de la presentación de dos situaciones extremas y opuestas, provenientes de autores que no se proponen como autores de autoayuda, pero que pueden ser susceptibles de lectura en ese registro. Son situaciones que ilustrarían la actitud positiva ante la vida, la actitud que provee el material necesario para construir el soporte desde el cual proyectarse hacia adelante, a seguir intentando, a continuar la búsqueda, que es, la búsqueda digo, uno de los conceptos en que puede comprimirse el sentido de la vida. La primera situación que quiero traerles tiene que ver con Primo Levi, un escritor judío italiano, químico de profesión, que estuvo unos 10-11 meses en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Levi sobrevivió al campo de concentración porque fue utilizado por los nazis por sus conocimientos químicos para la fabricación de caucho sintético. Además porque tuvo suerte, tuvo fortuna, y también, yo diría, por una actitud vital que ilustra lo que les voy a contar más adelante. Levi nació en Turín en 1911 y falleció en la misma ciudad en 1987. Fue un relativamente prolífico escritor. Muchos de sus libros, o la mayoría de ellos, referidos a su experiencia en la Segunda Guerra Mundial y sobre la naturaleza de los regímenes totalitarios, en particular del fascismo. Después de ser liberado en Auschwitz por el Ejército Rojo de la Unión Soviética y luego de un tortuoso viaje a través de Europa que lo llevó a su Turín natal, Levi escribió y publicó lo que serían sus memorias sobre lo vivido en el campo de concentración. El título del libro es Si esto es un hombre, secuestro de un homo. Es un gran libro por sus valores literarios, pero sobre todo por ser un testimonio del horror, testimonio de primera mano del horror, y un recordatorio para que el empeño en que esas cosas no vuelvan a suceder no cese. Algo que a mí me impactó de la lectura de este libro es una parte en la que él cuenta que a las 4 de la mañana los despiertan, los llevan a un campo desolado, les tiran una pala y les ordenan cavar pozos. Hace mucho frío, él no está convenientemente abrigado, está oscuro, la tierra es dura y resiste las embestidas de su pala, tiene sueño, tiene hambre, tiene miedo. Bueno, el tipo está en Auschwitz. Pero en cierto momento el tipo piensa, y esto me parece lo extraordinario, piensa, suerte que por lo menos no llueve. Es decir, en medio del desamparo más absoluto, sufrimiento físico extremo, la inminencia de la muerte, en ese infierno, al tipo se le da por pensar que todo podría ser peor y que, afortunadamente, la circunstancia que proveería esa ulterior desgracia no se verifica. Per me è un ricordo a un tempo lontano e vicinissimo, perché è lontano nel tempo, ma è vicino per altri motivi. Il mio mestiere è un altro, io sono un chimico, ma la mia esistenza è stata segnata da due fatti fondamentali. Il primo, la prigionia ad Auschwitz, la seconda, di aver scritto della mia prigionia ad Auschwitz. La segunda situación tiene que ver con una revista cordobesa de humor que se llamaba Hortensia. Hortensia se publicó y distribuyó en todo el país desde 1971 hasta 1989. Su creador y director era un periodista, dibujante, humorista gráfico llamado Alberto Cognini. Cognini falleció tempranamente en 1983 con solo 52 años. Poco antes había fallecido su esposa, que era otro pilar de la revista Hortensia. La revista, sin embargo, sobrevivió unos años
bajo la dirección de la hija de ambos. Fue un emprendimiento muy original y uno de los pocos ejemplos de medios escritos producidos fuera de Buenos Aires que alcanzan proyección nacional. Hortensia fue además el principal vehículo para la difusión del peculiar y celebrado humor cordobés. Por la revista pasó lo que probablemente sea la mejor generación de dibujantes humorísticos de nuestro país, Cris, Caló y Brócoli y, bueno, Fontana Rosa. Allí nacieron las fabulosas creaciones de Fontana Rosa, Búido Aceitoso y Inodoro Pereira. Pero lo que viene a cuento es una viñeta de Cognini, de unos pocos cuadritos, en la cual había un psicoanalista y su paciente en la típica situación del paciente reclinado en un sofá, en la cabecera del cual está sentado el profesional con un cuaderno de notas y una lapicera. El paciente está diciendo: doctor, tengo lo que podríamos llamar una buena vida, gozo de buena salud, soy un profesional exitoso, tengo una posición económica holgada, una familia estupenda que me adora, una vida sexual intensa, pero no estoy satisfecho, siento que me falta algo. El analista piensa un poco y le dice: bueno, a lo mejor usted se tendría que ir. Y el paciente inquiere intrigado: ¿a dónde, doctor? Y el facultativo responde con el rostro deformado por la ira: y usted se podría ir a la... Y siguen esas espirales, culebritas y asteriscos con los que se representaban las malas palabras en la prensa gráfica de aquellos años. Primo Levi y Alberto Cognini, desde plataformas diversas e incluso opuestas, Memorias del Infierno en un caso, una revista de humor en el otro, nos enseñan que siempre se puede estar peor y nunca estamos lo suficientemente bien. En términos de discurso de autoayuda, yo me atrevería a decir que si logramos que nuestro cerebro sea capaz de incorporar en sus circuitos esas respuestas, no habremos resuelto el misterio de la vida, pero al menos podremos recorrerla con cierta solvencia y quizá cierta elegancia. Él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.